dentro del tema del cuerpo de Cristo, que son precisamente la iglesia de los evangelios. Queremos ver la era apostólica, queremos ver esos propósitos y también queremos ver la naturaleza de ella, naturaleza que consiste en unidad, en una iglesia santa, universal, teocrática y profética. Queremos ver su presente estado como también su futuro advenimiento, pero para poder entrar en ello, quisiéramos que abriéramos nuestras Biblias y vamos a leer el Evangelio según San Juan. Y vamos a leer dos escrituras, pero primero vamos a empezar con el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Gloria sea al Señor. Amén. Y si usted lo tiene, me gustaría que pues lo leyese y nosotros seguimos. Gloria sea al Señor. Amén. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Amén. Aleluya. Y creo que esta es una de las conversaciones más interesantes que podemos encontrar en la Biblia. En este diálogo, específicamente en una persona conocedora de las Sagradas Escrituras, como lo era Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Recuerden, en el tiempo de Jesús había varios grupos, o algunos podríamos decirlo, varias sectas. Una de ellas eran los fariseos. Y los fariseos creían prácticamente en todo el Antiguo Testamento. Creían ellos en la resurrección. Y ellos prácticamente fueron los que inventaron las famosas sinagogas que conocemos hoy en día. Después de que el segundo templo fue destruido por Nabucodonosor durante el tiempo de la invasión de Babilonia, para poder entonces seguir congregándose y recordándole a la gente lo que era necesario recordar, ellos formaron precisamente las sinagogas. Y aparte de los fariseos estaba otro grupo, que son el grupo de los escribas, que eran los que se encargaban precisamente de empezar a escribir para que nadie se olvidara de las Sagradas Escrituras. Antes del tiempo del cautiverio era muy común, por ejemplo, que se enseñara oralmente las enseñanzas. Y cuando se enseñan oralmente, pues se memorizan y se ponen en el corazón. Es más, se dice que en el Medio Oriente, precisamente los musulmanes se acostumbran que desde que nace el niño y va teniendo uso de razón, les enseñan a que ellos se memoricen el Corán.
y según algunos testimonios, un niño de 6 o 8 años puede realmente dictar todo el libro del Corán. Y esto nos muestra que en el tiempo del Antiguo Testamento era de suma importancia memorizarse oralmente las escrituras, ¿verdad? Hoy en día tenemos la Biblia, pero muchos lamentablemente ni tienen el tiempo de leerla o por X causa o razón. Y aparte de los escribas, ¿verdad? Que es lo que se cargaban de escribir, estaba otra secta que era la secta de los saduceos. Y los saduceos eran las personas que administraban el templo, eran las personas que se relacionaban con los que traían las grandes ofrendas, en los grandes diezmos, en fin. Pero los saduceos, ellos solamente creían en los 5 libros pentateucos, es decir, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y ellos tampoco, a diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección y en muchos de los profetas subsiguientes. Pero Nicodemo, dice la Biblia que acabamos de leer, era precisamente un príncipe de los judíos, era un principal, una persona que tenía realmente respeto y conocimiento de la escritura. Por tal rango que él tenía, vino a Jesús de noche, porque imagínense si viniera de día a platicar con Jesús, el alboroto que se hubiese armado. Pero vino de Jesús de noche, y a Jesús, en la conversación que él tiene, inmediatamente le da un reconocimiento a Jesús muy interesante cuando le llama rabí. Y la palabra rabí, como dice, quiere decir maestro. Y le dice, sabemos, es decir, que no había duda, había claridad. Sabemos que has venido de Dios por maestro. Recuerde que una de las diferencias entre Juan el Bautista, que era un hombre que estremeció con la predicación de la palabra, a diferencia de Jesús, es de que Juan el Bautista, por ejemplo, no hizo milagros, pero nuestro Señor Jesucristo, Él hizo milagros. Así que esa era de cierta forma una señal mostrando que Él venía de Dios. Y dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con Él. Posteriormente en el verso 3, inmediatamente Jesús, conociendo el corazón de Nicodemo, fue directo y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y así que quiero que apunte eso en su mente o en libreta, lo que usted tenga. Este es muy importante en el verso 3. Dice que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y esto es tan importante porque ahorita vamos a entrar en más profundidad a este tema donde le hemos titulado el reino de Dios y la iglesia de Dios. Es el tema del día de hoy que vamos a presentar. Recuerde que Juan el Bautista fue el que empezó la introducción en su mensaje de arrepentimiento que venía el reino de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo continúa este mismo mensaje: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que esto es tan importante porque a diferencia de muchas religiones, y yo soy de las personas que no me gusta hablar de las religiones, sino enfocarme en las Sagradas Escrituras. Pero a diferencia, por ejemplo, de algunos grupos denominados intérpretes de las Escrituras, sectas como los mormones, como los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Uno de los problemas que ellos han encontrado a través de la historia es la falta de consistencia, que constantemente ellos van cambiando a través de la historia, van cambiando su doctrina, sus creencias, y eso ha provocado lamentablemente más confusión que beneficio, porque cuando la persona se da cuenta que fue engañada, que todo era una farsa, entonces lamentablemente se dice que la mayoría de las personas que se alejan de estas sectas por descubrir la verdad, muchos de ellos lamentablemente no siguen más la Biblia. Y eso es triste. Eso es por eso que es importante que usted y yo
tengamos la Biblia como nuestra máxima autoridad. No hay autoridad más grande que la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Sabemos las palabras que dejó el apóstol Pablo a Timoteo. Ella redarguye, ella corrige, hace tantas cosas, hasta penetra, hasta partir el alma. Así que bendito sea la palabra de Dios. Y así que el mensaje de consistencia es importante porque eso representa identidad. Imagínese usted, ¿cómo usted, por ejemplo, consideraría una persona que el día de hoy te dice una cosa, en un mes cambia de opinión y te dice otra cosa, en un año se retracta y dice otra cosa? Usted inmediatamente podría estar seguro de que esa persona no es confiable, porque es una persona que constantemente va cambiando. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los tiempos cambian, las modas cambian. Es más, usted puede cambiar de país, mire. Estamos en este país, yo soy de México, el pastor Jorge de El Salvador, nuestra hermana Ana de Honduras, nuestro hermano Henry de Guatemala, gloria sea al Señor, pero la palabra de Dios tiene que permanecer igual. Y una de las cosas que vamos a hacer aquí es leer la palabra de Dios. Y dentro del mensaje consistente, que no cambia el mensaje, era este precisamente de Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en esta relación empieza a hablar y dice que era necesario nacer otra vez. Y si no naciere, dice, no puede ver el reino de Dios. Y esto nos da una indicación que el reino de Dios no es un reino literal que podemos ver físicamente. Tiene que haber algo especial en el corazón de nosotros a través del Espíritu Santo. Y es por eso que es demasiado importante el poner atención a lo que la Biblia nos enseña. Dentro de este diálogo de Jesús, responde a Nicodemo, usando la lógica del ser humano. ¿Cómo puede nacer el hombre siendo viejo otra vez? O sea, no tiene sentido. Dice, ya estoy viejo, ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Acaso puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? O sea, es ilógico. En el verso 5, vuelve a continuar la conversación nuestro Señor Jesús y le dice, de cierto te digo. Y esto otra vez, aquí viene otra aclaración y expansión de expander el secreto. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, ya no está hablando de ver, ahora dice entrar en el reino de Dios. Así que marque eso bien en su mente y en su corazón. Primero, el verso 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Verso 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es tan profundo, tan esencial, que en el verso 6 nuestro Señor Jesucristo aclara lo que le está hablando. Porque yo le puedo preguntar a ustedes, a ver, hermano Henry, una pregunta. Y esto no es preguntar porque sabe usted más que yo o que yo más que usted, sino estamos conversando, aprendiendo de la Biblia. Ahí también le voy a preguntar a nuestro hermano José también, en fin. En este verso que acabamos de leer, que dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué es nacer de agua? Si alguien me puede compartir un poco, ya sea nuestro hermano Henry o nuestro hermano José. Yo creo que es no ser bautizado. Ok, dice no ser bautizado. Porque no es bautizado, la misma palabra dice que no es bautizado, no tendrá parte del reino de los cielos. Tenemos que ser bautizados para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Depende también de nuestro camino que llevemos. Hay muchos que somos cristianos, somos bautizados, pero no dejamos el mundo. La palabra dice que no deja el mundo, también no puede entrar al reino de los cielos. Amén, ok. ¿Alguien más, hermano Henry? ¿Quiere usted agregar algo a lo que dijo nuestro hermano? No, yo pensaba que era que nacer de nuevo es ser bautizado, lo mismo. Lo mismo. Bien. Ahora, para poder entender esto, es importante que entendamos qué es el bautismo en agua.
Si el bautismo en agua es nacimiento, entonces vamos a ver lo que dice la Escritura. Si leemos, por ejemplo, algo rápidamente relacionado al bautismo, que dice el apóstol Pablo en su carta precisamente a los romanos. Y cuando estudiamos esta parte, porque es importante que podamos entender lo que la Escritura nos va a decir, para que usted y yo podamos entender lo que la Escritura dice y enseña. Bendito sea el Señor. Y quisiera que leyésemos en Romanos, si no me equivoco, creo que es el capítulo 8, para que vayamos entendiendo un poquito más a profundidad lo que el apóstol Pablo habló precisamente concerniente al bautismo. ¿Por qué es tan importante que entendamos el bautismo para ver qué es para qué sirve el bautismo en agua y qué representa el bautismo en agua? Eso, cuando entendemos qué representa y para qué sirve, entonces podemos tener claridad si realmente se refiere a nacer de agua, es bautizarse. Y si no es eso, entonces, ¿qué es? Porque queremos nosotros que la misma palabra de Dios sea la que nos pueda hablar, la que nos pueda exhortar, la que nos pueda realmente tocar lo más profundo de nuestro ser. Aleluya, gloria a Dios. Es más, les iba a mostrar una parte que quería, antes de leer la Escritura, que quería compartirles. Y hace rato lo estaba leyendo, dije, le voy a compartir estos a mis hermanos, pero primero, bueno, vamos a ver Romanos en el capítulo 6, no era el capítulo 8. El capítulo 8 está tremendo, es más, yo se los recomiendo que lo lean cuidadosamente y ustedes realmente se van a dar cuenta lo que realmente es nacer de nuevo. Pero vamos a ver ahorita Romanos capítulo 6. Y vamos a leer el versículo, vamos a leer del versículo 3. Bueno, versículo 1, del 1 al 5. Para que entendamos bien el trasfondo de esto. Porque recuerde, todo texto tiene que llevar un contexto. También lleva un posttexto. Pero si usted no usa ni el contexto ni el potexto, entonces usted saca el texto fuera de contexto. Es decir, otro dice, usted hace un pretexto. Pero dice, vamos a ver, Romanos capítulo 6. Además, quiero que usted lo lea, porque quiero que usted no diga que yo lo estoy diciendo, quiero que la Biblia lo diga. Ayúdeme a alguien a leer. Lo leemos en nombre de Jesús. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, como viviremos aún en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte,
así también poseeremos en la resurrección. Amén. Hasta ahí tantito. Así que, entendiendo esto, dice que el ser bautizado es una representación que morimos para el mundo, ¿verdad? Porque hemos sido sepultados y así como Cristo resucitó, ¿verdad? Somos extraídos del agua para vivir para Cristo. Así que el bautismo en agua representa, fíjese bien lo que es las palabras que estoy usando. El bautismo en agua representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. A menos que usted tenga una pregunta, usted inmediatamente me dice. Ahora, ¿para qué sirve el bautismo en agua? Sería la otra pregunta. Ya sabemos qué representa, pero ¿para qué sirve el bautismo? Si vamos a la carta del apóstol Pedro, el apóstol Pedro, vamos a leer precisamente en el capítulo 2, versículo 20 o 21. ¿Primera o segunda, hermano? Abro aquí mi Biblia, permítame tantito, para que podamos leerlo juntos, porque va a ser en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo, gloria sea al Señor, capítulo 2, verso 20, si no me equivoco. Yo quiero que lo leamos cuidadosamente para que podamos ir entendiendo lo que la Biblia nos dice. Permítame tantito aquí porque chica, primera de Pedro capítulo 3, versículo 20. No, 21, versículo 21. Vamos a enfocarnos en el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Quiero que usted lo lea, por favor. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Amén. Si lo lee, por favor. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Así que si leemos cuidadosamente ese verso, dice, el bautismo que corresponde a esto, dice, ahora nos salva porque es parte de la confesión de ser salvos. Pero dice algo importante, no quitando las inmundicias de la carne. Quiere decir que el bautismo en agua no tiene poder para quitarle pecado ni para limpiarlo. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo en agua? Sino como de una buena conciencia delante de Dios. La versión de los 60 dice, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Así que si el bautismo en agua representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y sirve para tener una buena conciencia delante de Dios, entonces no puede ser nacimiento. Según lo que acabamos de leer. Al menos que usted tenga un verso que tal vez usted necesita compartirme, que yo no lo he leído, donde diga que el bautismo en agua es realmente el nacimiento. Si no es nacimiento, entonces este verso que acabamos de leer, verso 5 de Juan capítulo 3, donde dice que era necesario que el hombre nazca de agua y del Espíritu. Y para entender esto, y esto es demasiado importante, ¿qué es lo que Cristo está hablando? Cristo está hablando de qué?
¿Alguien me puede decir? Está hablando de nacimiento. Yo sé que los varones que somos varones, pues no hemos experimentado esto, pero las que son damas o los que tienen hijos, cuando la dama está por dar a luz o va a dar a luz, ¿cuál es una de las indicaciones que el niño va a nacer? De los que son padres o las damas que son ya mamás. Los dolores. No, pero después de los dolores pueden empezar desde los 5 o 6 meses y no pasa nada. Pero hay algo que pasa, que cuando esto ocurre, usted sabe, va a nacer, punto. No hay quien lo detenga. El rompimiento de la fuente. A fuente de agua, exactamente. Cuando se rompe esa fuente, ¿qué es lo que brota? Agua. Y una vez que se brota esa fuente, ¿qué es lo siguiente que ocurre? El nacimiento. Así que entendiendo esto, Jesús le está diciendo a Nicodemo que era necesario nacer espiritualmente. Pero para poder entender esto, porque recuerden, estaba la lógica, ¿cómo el hombre viejo va a entrar de nuevo a su mamá y volver a nacer? Dice, es imposible. Ahora Cristo simplifica, Jesús simplifica sus palabras y le dice que es necesario nacer de agua y de espíritu. Así como nace uno normal, espiritualmente también es exactamente lo mismo. Él no estaba hablando de bautismo en agua. Recuerde, el bautismo en agua no quita pecados. Quiere decir que si usted mete un pecador a bautizarse, sale un pecador mojado. No pasó nada, no cambió nada. Recuerden, cuando vinieron a Juan el Bautista, los fariseos para ser bautizados por él. Si recuerdan, ¿qué les dijo? Que tras mí viene uno que bautiza con el Espíritu Santo. Eso es lo Si recuerda, dice la Biblia que se juntaron varios que venían a... Vamos a ver, Mateo capítulo 3. Y vamos a leer, y esto es importante porque creo que nos va a dar algo importante. Juan capítulo 3, versos 6 al 8. Mateo capítulo 3, el Evangelio según San Mateo capítulo 3, verso del 6 al verso 8. Amén. Y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se fijó qué tan importante es el bautismo en agua? La persona tuvo que haber ya nacido de nuevo. Dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Él los reprendió y les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es lo primero que tiene que hacer. Tiene que haber un nuevo nacimiento para nosotros después pasar a las aguas. Entonces, el nacer de agua no es el bautismo. Estamos viendo lo que le dice la Biblia. ¿Algún comentario o pregunta? Siéntase libre en hacerlo. Recuerde que la peor pregunta es la que nunca se pregunta. Tenga siempre eso en mente. Así que regresando entonces a la escritura de Juan, capítulo 3, ¿verdad? Porque no queremos salirnos del contexto que estamos hablando. Jesús le está diciendo a Nicodemo en el verso 6 y le aclara lo que él acaba de decirle. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así es que está hablando de un nuevo nacimiento espiritual que tenemos nosotros que nacer.
Así que esto podemos entender que es una experiencia que está ocurriendo en el corazón de la persona. Es por esto que los que conocen, los que nos conocen antes de ser cristianos, y ahora la miran a usted, que usted va a la iglesia, va a llevar una Biblia y usted habla de Cristo, la gente no puede comprender lo que pasó en usted. Porque lo que pasó en usted pasó en su corazón. Ahí donde ocurrió ese nuevo nacimiento, en su corazón. Así que continuando con esto, otra indicación que podemos ver en esto es de que el reino de Dios, para poderlo ver, hay que nacer de nuevo. Para poder entrar en el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Eso nos indica que el reino de Dios no es visible, sino invisible, porque ocurre en el corazón. Es más, si vamos a Lucas capítulo 17, verso 20 y 21, ¿quién me puede ayudar? Lucas capítulo 17, verso 20 y 21. Amén. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre. Lucas capítulo 17, verso 20. Usted está leyendo Juan. Yo dije Lucas capítulo 17, verso Preguntando 20. por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, 21. ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Así que fíjense bien, ¿eh? Y esto confirma lo que acabamos de expresar, que el reino de Dios está en el corazón de la persona, donde solo Dios reina, donde Él ha hecho el cambio, Él ha hecho la regeneración, Él ha justificado al corazón arrepentido. Por eso dice que el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, ni helo allí, porque he aquí que el reino de Dios entre vosotros está. Es más, esta es una de las razones por la cual los judíos rechazaron a Jesús, porque ellos, como el Mesías, porque ellos esperaban ver a un Mesías que estableciera un reino literal en esta tierra. Y Cristo estableció un reino espiritual en los corazones de los hombres. Así que esto es demasiado importante que vayamos entendiendo y experimentando. Así que con esto que hemos leído, sabemos que el reino de Dios es invisible. Ocurre en el corazón a través del nuevo nacimiento. Pero la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, es visible. Y si es visible, es más, vamos a ver qué dice Mateo 5:14. Que alguien busque Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cristo le dice a su iglesia que somos la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede. Quiere decir que la iglesia es visible. El reino es invisible. Nadie sabe lo que pasa en su corazón. Solo Dios. Pero sus acciones nos dicen quién es usted, dónde está usted, qué es usted. Esto es demasiado importante. Y entonces, si el reino es invisible y la iglesia es visible, ya vimos que al reino se entra a través, y única forma que se entra es a través del nuevo nacimiento. Pero el nacer de nuevo o el bautizarse en agua no te está haciendo miembro del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es visible. Y si es visible, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se entra a lo que es visible? Algo interesante que leemos en las cartas, por ejemplo, del apóstol Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 1,
verso 27. Es más, vamos a decirle, Pastor Jorge, usted me busca primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Y ahí le voy a decir a nuestra hermana Susan que nos busque primera de Corintios capítulo 12, verso 27, por ahorita. Y de ahí le voy a... Bueno, vamos a leer esto y ahorita continuamos. ¿Qué dice la escritura, pastor? Primera de Corintios 1:2. Verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Así que fíjense, el apóstol Pablo escribe esta carta y se está dirigiendo específicamente ¿a quién? A la iglesia de Dios que está en Corintio. Esto es demasiado importante. ¿Por qué viene la carta a la iglesia de Dios en Corintio? Porque era una iglesia visible, que todos sabían dónde está. Si fuese invisible, pues la carta nunca hubiera llegado. Pero la carta llegó porque es visible. Verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjense qué hermoso, porque hoy en día cuando muchas personas le ponen a la iglesia diferentes nombres, Iglesia Manuel, Iglesia Torrefuerte, Iglesia Llamada Final, Iglesia, bueno, pero la Biblia, ¿qué es lo que le llama? La iglesia de Dios. No se enoje conmigo, enójese con el apóstol Pablo. Yo solamente estoy leyendo lo que el apóstol Pablo escribió. Pero ¿qué dice en el capítulo 12, verso 27, hermana Susan? Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. A la iglesia, porque recuerda, ¿quién era la carta? Para la iglesia. A la iglesia le está diciendo el apóstol Pablo, vosotros, es la iglesia, no los bautizados nada más, no los que solamente nacieron, sino vosotros, la iglesia, sois cuerpo de Cristo y miembros de ella. Oh, qué tremendo, qué poderosa palabra. Pero ahí quisiera, a ver, hermano José, ¿por qué no vamos a Hechos capítulo 2? Y leamos en el versículo 41. Así que los que recibieron a su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día con 3,000 personas. Fíjense bien específicamente las palabras que está usando aquí el escritor de Lucas. La narración que hace de la iglesia, los hechos de la iglesia. Por eso se llama el libro de los hechos, porque son los acontecimientos de la iglesia. Dice aquí que los que recibieron, ¿qué? Su palabra. No dice que los que se bautizaron primero, no dice que los que recibieron el mensaje, esos que recibieron el mensaje, si lee bien cuidadosamente, esos que recibieron el mensaje fueron ¿qué? Bautizados. ¿Bautizados a qué? Obviamente en agua. Ahora, después de que recibieron la palabra, después de que fueron bautizados en agua, ahora cuidadosamente dice, y fueron añadidos a ellos, a ese cuerpo corporal. Tuvieron que ahora añadirse. El haber aceptado a Cristo no los hizo que aparecieran en el cuerpo. El haber sido bautizado no hizo que aparecieran en el cuerpo. Tuvieron que ser añadidos a ellos, dice, como 3,000 personas. Quiero que usted lo lea. Yo no quiero que usted diga, el hermano Noé está hablando herejías. No lea la Biblia. Y es por eso que usted tiene que decirle, Señor, quiero que tu Santo Espíritu me traiga revelación divina de tu palabra.
No quiero ser engañado por ningún hombre. No quiero ser engañado por ningún pastor, ningún evangelista, ningún teólogo. Yo quiero que tu palabra sea revelada. Y de que algo que yo estoy seguro, que la Biblia dice que Dios no es autor de confusión. El autor de confusión y el padre de la mentira es Satanás, que el Señor lo reprenda. Dios es verdad. Dice Cristo en Juan 17, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Porque la palabra de Dios, ella es verdad, ella es vida, ella es la mente infinita de Dios dada al ser humano, a usted y a mí. Amén. Ahora, continuando con lo que estamos leyendo, si leemos, dígame hermano. Una pregunta. Amén. También leyendo Hechos 2:41, se puede agregar también Hechos 2:42, donde dice, perseveraban en la doctrina los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén, claro que sí. Fíjense qué tan importante, porque no solamente fueron añadidos a ellos, ahora tenían que mantenerse como un cuerpo. Esa es la importancia tan hermosa y maravillosa que Dios nos da, el ser parte de su cuerpo. Usted no tiene que estar solo. A mí me da tristeza. Yo me quedo en mi casa yo oro, en mi casa yo ahí estoy con el Señor y no tengo que ir a la iglesia. O no a la iglesia, porque no tengo la iglesia. Es decir, no tengo que ir al templo, a la casa de oración. Cuando la Biblia dice que se mantenían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina que los apóstoles recibieron, la enseñanza vino de Cristo. Y la enseñanza de Cristo vino del Padre. Por eso Cristo en Juan 17 le dice, tu palabra les he dado y ellos la recibieron. Oh, bendito sea el Señor. Y cuando esto se integra y mantenemos la unidad, ¿qué dice el verso 47 de ese mismo capítulo, hermano? Verso 46 y 47, vamos a leer. 46, 47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día de la iglesia de los que habían de ser salvos. Así que el Señor añadía cada día a la iglesia, a ese cuerpo corporal, los que habían de ser salvos. Oh, qué hermosa, bendita palabra de Dios. Oh, yo no sé usted, pero yo me gozo con la bendita palabra de Dios. Oh, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Es más, si usted va conmigo, vamos a ir a... vaya conmigo al libro de Isaías. Capítulo 60. Y vamos a leer del verso del 1 al verso 5. Isaías 62, del verso del 1 al verso 5. Si lo haya encontrado, léalo sin miedo. No tenga miedo, hermana Ana, hermana Susan. No dejen que el hermano William lea más rápido que ustedes. Isaías Capítulo 62. 62, Amén. del 1 al 5. Amén. Así es, hermana, del 1 al 5. ¿Qué dice? Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no he de parar, hasta que salga como resplandor su justicia y su salud
se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te seré puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra te dirá más asolamiento, sino que serás llamada Epsiba y tu tierra Beulah, porque el amor de Jehová será en ti y tu tierra será casada. Pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Uy, amén. Quiero que ponga atención cuidadosamente a lo que acabamos de leer. Ya vamos a terminar porque yo no quiero que usted se me canse, se me desespere. Yo quiero que usted tome tiempo en que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en su corazón como en el mío. Pero el escritor, siendo inspirado por Dios, dice el profeta, por amor de Sión, por amor a Sión, dice, no callaré. Eso es algo que no se puede quedar oculto. Por amor de Jerusalén no he de parar hasta que salga como resplandor su justicia y su salud encienda como una antorcha. ¿Qué ocurrió en el verso 1 y en el verso 2? Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. En el verso 1 es una profecía de Jesucristo. Él es la luz, la antorcha. La iglesia no tiene luz propia. La iglesia alumbra solo la luz de Cristo. Pero esa iglesia solamente fue establecida por Cristo. Nadie más pudo haberla establecido. ¿Cómo? Y para que nadie más la pueda establecer tenía que venir una autoridad en Cristo que no podía haber más autoridad en ningún otro lado. Rápidamente, hermana Ana, búsqueme Mateo 11, verso 13. Y le voy a pedir a nuestro hermano Henry, si me hace el favor de buscarme Mateo, capítulo 16. Mateo 11, Sí, versículo 13. sí. Amén. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Quiero que ponga atención a lo que acabamos de leer en este verso que acaba de leer nuestra hermana. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan. ¿Qué quiere decir esto? Esto era el fin de no más profetas hasta Cristo. Es decir, no más ley ni profetas, pues ya estando el Señor Jesucristo, había llegado ¿qué? La gracia. Y recuerda que hoy en día en el mundo religioso que tenemos, mucha gente dice, yo soy profeta, yo soy apóstol, y ni siquiera sabe lo que la Biblia enseña. Esto no quiere decir que el espíritu de profecía no se manifiesta, pero ya no el oficio de profeta, según las palabras de Cristo. Si usted se me enoja, enójese con la Biblia y enójese con Cristo. Aquí acaba de leer la hermana. El fin de la ley, el fin de los profetas hasta Juan. ¡Pum! Porque ahora está Cristo. Él continuó. Recuerde, Juan dijo él que solamente venía a preparar el camino, pero detrás de mí había uno más grande que yo, el cual no soy digno ni siquiera de desatar, dice, la correa de sus zapatos, de sus pies, el calzado de sus pies.
Así que en este verso 1 sabemos específicamente que está hablando de Cristo, llegó Cristo. En el verso 2 dice que las gentes mirarían la justicia del Señor y al mismo tiempo la salvación. Y en la parte 2 dice, le sería puesto un nombre nuevo. ¿Que quién? Que la boca de Jehová nombraría. Nadie más puede nombrarla, solamente ¿quién? La boca de Jehová. Y si leemos, como le dije a los hermanos Henry, Mateo capítulo 16, versículo 18. Bueno, 17 y 18. Pero yo quiero el 18 ahorita. 18. Sí, hermano, el 18. 17 y 18, lea los dos. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, esto es algo tan importante. Recuerde, en este capítulo Jesús les preguntó a ellos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y muchos dieron respuestas importantes. Unos dijeron que él era Juan el Bautista, otros que Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Imagínense qué dicha, ¿verdad?, de ser comparado con esos hombres. Pero eso era lo que afuera dice. Se enfocó adentro. Aquellos que dejaron sus familias por seguir a él, aquellos que dejaron sus trabajos por seguirlo a él, aquellos que habían decidido y creyeron al evangelio de él. A ellos les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y podían ellos también decir lo que dijeron. Bueno, Señor, tú eres un Dios o el Hijo de Dios, y en fin. Tuvo que venir una revelación del cielo. Fue tan real esta revelación tan fuerte que vino sobre Pedro, que esto proclamó que Cristo hablara y dijera esto, que lo que él había recibido no venía de sangre ni de carne, sino del Padre. Verso 18. Mas yo también te digo que tú, este que está hablando de esta revelación, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, este mutuo entendimiento que tú has sido revelado, ¿quién soy yo? Y yo, Cristo, aleluya, sé quién eres tú. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sinónimo propio que es de él, no es de nadie más. Solo Cristo fundó la iglesia, Cristo murió y la compró con precio de sangre. Aleluya. Y a esta iglesia dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Oh, bendito sea Dios en su bendita palabra. Así que cuando él dice mi iglesia, a esa iglesia dice que él iba a poner un nombre nuevo que nadie más la puede nombrar. Esto es algo tan tremendo y tan hermoso, porque Sión quiere decir iglesia. Y a ella le dice, nunca más serás ¿qué? Desamparada. Estamos leyendo Isaías capítulo 62. Nunca más serás desamparada, sino que serías llamada efusiva. ¿Qué quiere decir la palabra efusiva? Quiere decir, mi deleite es ella. Así que ella no va a ser desamparada, sino va a ser su deleite de él. Y dice también, y serás llamada, dice, Beula. ¿Qué quiere decir Beula? Desposada, es decir, será casada. Oh, bendito Dios. En el verso 4 continúa diciendo, dice que tu tierra será casada. No cabe duda que la tierra que estarían ahí, estarían en matrimonio con él. Y es donde entra este misterio tan hermoso, tan maravilloso. Cuando nosotros nos casamos, o los que están casados, es tan importante porque venimos a ser una sola carne. Ante el mundo siempre seremos dos personas, ¿verdad? Y a veces decimos, tú tu cuenta, yo la mía, tú lo tuyo y yo lo mío. Viene mi mamá a visitarme y ya no dicen, oh, vino mi suegra, dice, vino tu familia.
Pero dice la Biblia. Dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Solo Dios puede hacer esa unificación divina. Y ahora en la iglesia de la misma forma. Tiene que haber una unificación para hacer un cuerpo. Porque ¿cómo usted va a ser el cuerpo de Cristo? Al menos que usted se case con Cristo. Si no, ¿cómo va a ser cuerpo? ¿O me equivoca lo que dice la Biblia? ¿No le digo el apóstol Pablo, vosotros sois miembros a la iglesia de Corintios? ¿O estoy mintiendo? Quiero que leamos bien cuidadosamente. Y continúa diciendo, es más, para entender esto rápidamente, que alguien me busque Efesios capítulo 5. Vamos a leer del 25 al 32. Para que usted vea que no estoy loco, ni estoy hablando incoherencias. Quiero que usted vea cuidadosamente lo que la palabra de Dios dice. Efesios 5, 25 al 32. Maridos, ama a vuestra mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua o la palabra, al fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa, sin manchas. Así también los maridos deben amar a su mujer como su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta a la ciudad, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, más que yo digo, este es respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjese bien lo que el apóstol Pablo está hablando. Él está usando el matrimonio como una representación de cómo viene a ser un cuerpo. Pero no hablaba de eso. El verso 32 dice, este misterio grande es, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Oh, gloria sea al Señor. Así que regresando a Isaías 62, en el verso 5, continúa algo muy importante que nos dice, como el mancebo, es decir, como el joven, se casa con la virgen, es decir, hay una unión, se casarán contigo tus hijos. Oh, gloria sea al Señor. Como el gozo de la esposa con la esposa, así se gozará ¿quién? El Dios tuyo. Aleluya. Mis amados hermanos, yo no puedo revelarles nada ni declararles nada. Solo el Espíritu Santo a través de su palabra. La palabra de Dios es verdad y no hay error en ella. Ella es bendita. Bendito sea el Señor. Y hay mucho que quiero compartir con ustedes, pero el tiempo ha avanzado. Solo quiero dejarlos con un último verso. Y de ahí, si usted tiene una pregunta o comentario, siéntase en libertad de hacerlo. Pero vamos a concluir con Jeremías en el capítulo 50, verso 5.
Jeremías 50, verso 5. Sí, hermano. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntaos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Bendito sea el Señor. Así que la única forma de ser parte del cuerpo de Cristo es a través de la unión de un pacto, como el pacto matrimonial, es decir, a través de la debida autoridad. Recuerde que el apóstol Pablo, él advirtió a la iglesia en Gálatas 2:4 que había falsos hermanos que entraban secretamente. Incluso también Judas, en el verso 4, dice que había hombres que habían entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ya ordenados para la condenación, era decir, hombres impíos. Recuerda, al reino de Dios nadie puede entrar, a menos que haya nacido de nuevo. Pero la iglesia, muchos pueden fingir, pueden decir cosas falsas. Recuerde, mucha gente se casa, jura amor eterno. Después dice, en realidad, yo nunca te quise, nunca realmente quería estar contigo. Yo nomás lo hice porque quería este beneficio o aquello. Así que hay falsos. Pero aún así, la forma que la iglesia, que la Biblia declara, es explícita en esto. Si hay alguna pregunta o un comentario antes de despedirnos, quiero dejar este momento disponible para ustedes. No, bien claro la palabra, hermano. Me gusta. ¿Verdad? Lo que está en la Biblia se predica y por eso es que me gusta. Como vuelvo a repetir otra vez que dije la semana pasada, estudiando los libros, los estudios que tienen ustedes, me gustó y bendito sea Dios que Dios me puso la iglesia donde estamos ahorita y yo sé que este camino es para conocer más la palabra de Dios como es. Gloria sea al Señor. Bueno, mis amados hermanos, quiero invitarlos a que nos unamos en oración. Hermano Williams, ¿por qué usted no nos despide dirigiéndonos en una poderosa oración en esta hora? No sé si tendrá un minutillo nada más para hacerle una pregunta. Claro que sí, hermano. Dígame. Fíjese que yo quería hacerle una pregunta de una pareja. Amén. La hermana está casada